En los días antiguos, cuando los dioses caminaban entre los hombres y las pasiones de los mortales se entrelazaban con los caprichos divinos, nació una de las criaturas más extrañas y trágicas de toda la mitología griega, el Minotauro. Su historia no comienza con él, sino con una cadena de decisiones humanas y divinas que llevaron a su terrible existencia. Todo empezó con Minos, uno de los hijos del poderoso Zeus y de Europa. Cuando su padre desapareció del mundo de los mortales, Minos ambicionó el trono de Creta. Pero no era el único con derecho, sus hermanos también querían gobernar. Para demostrar que los dioses lo apoyaban, Minos dijo que Poseidón mismo lo había bendecido. Como prueba, le pidió al dios del mar que le enviara un toro blanco como señal de su elección divina. Poseidón, queriendo poner a prueba la honestidad de Minos, le envió desde las aguas un magnífico toro blanco, imponente, majestuoso, casi divino. Era tan hermoso que parecía no pertenecer a este mundo. Minos prometió que, una vez recibido el toro, lo sacrificaría en honor al dios. Pero cuando lo vio, no pudo resistirse, lo ocultó entre su ganado y, en su lugar, sacrificó un toro común. Poseidón, al ver que Minos rompía su palabra, no lo castigó directamente, al menos no de inmediato. Los dioses solían tener una manera retorcida de devolver los agravios, y esta vez, Poseidón eligió herir el orgullo de Minos a través de su esposa, la reina Pasífae. Pasífae era una mujer inteligente y hermosa, también de sangre divina, pero nada la preparó para lo que el dios del mar le tenía preparado. Poseidón hizo que un deseo insaciable naciera en ella, una atracción ardiente, enfermiza y humillante por aquel mismo toro blanco que su esposo había escondido. Día tras día, Pasífae lo observaba pastar, soñar con él, obsesionarse. La reina, desesperada por consumar su deseo, recurrió a Dédalo, un inventor y artesano brillante que residía en la corte de Minos. Dédalo, a pesar de entender la monstruosidad de la petición, aceptó el encargo. Fabricó una vaca hueca hecha de madera y cuero realista, lo suficientemente convincente para engañar incluso al toro más salvaje. Pasífae se ocultó dentro de la estructura, y el toro, creyendo que era una hembra, la montó. De esta unión aberrante nació una criatura que no era humana ni completamente animal. Desde el principio, el niño mostró una naturaleza feroz e incontrolable. Su cuerpo era el de un hombre, musculoso y fuerte, pero su cabeza era la de un toro, con cuernos afilados y ojos que reflejaban rabia pura. Nadie supo cómo llamarlo al principio, pero pronto, el nombre Asterion, que significa estrella en griego, fue olvidado y reemplazado por otro más temido, el Minotauro, el toro de Minos. Minos, avergonzado por el monstruo nacido de su linaje, no quiso matarlo. A fin de cuentas, aunque era una bestia, también era su propio hijo, aunque fuera hijo de la deshonra. En su lugar, ordenó a Dédalo construir una prisión imposible, un laberinto tan enredado que nadie pudiera entrar o salir sin perderse para siempre. Así nació el famoso laberinto, una estructura colosal bajo el palacio de Cnosos, hecha de pasillos interminables, giros sin salida y trampas para confundir incluso al más hábil. Allí encerraron al Minotauro. El tiempo pasó, pero la furia del monstruo no se apagaba. El Minotauro no podía razonar, no podía hablar. Solo rugía, caminaba sin descanso entre los muros del laberinto y, sobre todo, exigía alimento. Pero no cualquier alimento. El Minotauro desarrolló un apetito terrible por carne humana. Pronto, se hizo evidente que el monstruo no podía mantenerse vivo sin víctimas. Y entonces, la tragedia tomó un nuevo rumbo. Durante esos años, Creta no solo era una isla poderosa, sino también una temida potencia naval. Bajo el mando de Minos, dominaba vastas regiones del mar Egeo. Una de las ciudades que había caído bajo su dominio era Atenas. Pero esa sumisión no fue voluntaria, una guerra sangrienta terminó con la derrota ateniense. Minos, para vengar la muerte de su hijo Androgeo, quien había muerto misteriosamente en Atenas, impuso un tributo humillante y cruel. Cada 9 años, Atenas debía enviar a Creta 7 jóvenes y 7 doncellas, no para servir en palacio ni para ser esclavos en el campo, sino como ofrendas vivientes al Minotauro. Los 14 jóvenes eran llevados al laberinto, donde, uno a uno, desaparecían, sin dejar rastro. Nadie volvía. Nadie sobrevivía. Solo el Minotauro, en su guarida de piedra, rugía satisfecho. Este ciclo de horror continuó durante años, hasta que un joven príncipe ateniense decidió ponerle fin. Su nombre era Teseo, hijo del rey Egeo. Era valiente, astuto y, sobre todo, estaba decidido a romper la maldición que pesaba sobre su ciudad. Cuando llegó el momento del tercer tributo, Teseo se ofreció como uno de los 7 muchachos.
no como sacrificio, sino como guerrero. Juró que entraría al laberinto y mataría al monstruo. Su padre, desesperado por no perder a su hijo, le rogó que no fuera, pero Teseo insistió. Para consolar a Egeo, le propuso un trato. Al partir, el barco que llevaba a los jóvenes tenía velas negras, símbolo del duelo. Si lograba sobrevivir y regresar victorioso, cambiaría las velas negras por blancas, señal de que había triunfado. Teseo partió con los otros jóvenes hacia Creta, con el corazón encendido por la esperanza y por la venganza. Teseo llegó a Creta con el resto de los jóvenes atenienses, ocultando su verdadera intención bajo un manto de calma. Nadie sabía que entre ellos iba el futuro verdugo del Minotauro. El príncipe observaba todo con atención, las murallas del palacio de Cnosos, la actitud distante del rey Minos y sobre todo, la tristeza que envolvía a los otros jóvenes, condenados a una muerte segura. Pero la clave de su destino no estaba en las armas, ni siquiera en su fuerza. Estaba en el corazón de alguien inesperado. Ariadna, la hija del rey Minos y de Pasífae, lo vio por primera vez cuando desembarcaban. Teseo, alto, fuerte, con mirada decidida y una valentía que se le notaba incluso en el silencio, no pasó desapercibido. Ariadna había crecido entre las sombras del laberinto, había escuchado los gritos en las noches, conocía el rugido del monstruo. Su vida había estado marcada por el miedo y la obediencia, pero al ver a Teseo, algo cambió en ella. Esa misma noche, mientras los jóvenes eran encerrados bajo custodia a la espera del sacrificio, Ariadna tomó una decisión peligrosa. Se acercó a Teseo en secreto y le habló con voz temblorosa. Le dijo que conocía el laberinto, que sabía lo que pasaba allí dentro, y que si él realmente quería matarlo, necesitaría algo más que valor. Le ofreció su ayuda. A cambio, pidió solo una cosa, que si sobrevivía, Teseo la llevara con él, lejos de Creta, lejos de su padre, lejos del monstruo que era su medio hermano y del palacio que era su prisión. Teseo aceptó sin dudar. No solo por gratitud, sino porque al verla, comprendió que Ariadna no era una princesa mimada, sino una mujer fuerte, decidida, que se jugaba la vida por ayudar a alguien en quien apenas confiaba. Ariadna fue a ver a Dédalo en secreto, quien le reveló un simple pero ingenioso truco, un ovillo de hilo. Dédalo le dijo que si Teseo ataba el extremo a la entrada del laberinto y desenrollaba el hilo a medida que avanzaba, podría encontrar el camino de regreso después de enfrentar al Minotauro. La idea era simple y brillante. Al amanecer, los 14 jóvenes fueron llevados a la entrada del laberinto. Un silencio extraño envolvía el lugar, como si la misma piedra respirara. Las puertas se cerraron tras ellos con un estruendo seco. Teseo, ocultando el ovillo bajo su túnica, se adelantó. Ató el extremo a la puerta de entrada y comenzó a desenrollar lentamente mientras avanzaba. Los pasillos del laberinto eran fríos, húmedos, cada giro podía ser el último. Los muros, altísimos, impedían cualquier visión del cielo. El silencio era apenas interrumpido por el eco de sus pasos y, de vez en cuando, por un rugido lejano que sacudía el suelo bajo sus pies. El Minotauro estaba cerca. Teseo no sabía cuánto tiempo llevaba allí dentro cuando lo escuchó por primera vez. No un rugido, sino una respiración, una especie de gruñido, un resoplido animal que venía desde la oscuridad. Apagó la antorcha y avanzó con sigilo. La bestia estaba justo al final de uno de los pasillos. Y entonces lo vio. Era aún más terrible de lo que imaginaba. El cuerpo del Minotauro era inmenso, cubierto de músculos tensos y pelo oscuro. La cabeza, enorme, parecía hecha de piedra y furia. Los ojos brillaban como brasas encendidas. Tenía cicatrices en los hombros, las piernas, el pecho, prueba de que no solo era fuerte, sino que había sobrevivido a muchos combates, todos mortales. El Minotauro lo olió, giró la cabeza lentamente, lo vio, rugió. Teseo no esperó, lanzó la antorcha encendida hacia un lado para distraer a la bestia y se abalanzó con su espada. El choque fue brutal. El Minotauro embistió, con fuerza suficiente como para derribar un muro, pero Teseo logró esquivarlo. El combate fue largo. Sangre, sudor y gritos llenaron el laberinto. Una y otra vez, el Minotauro atacaba con la fuerza de un toro salvaje y Teseo resistía, esquivando, buscando una oportunidad. Sabía que no podía ganar por fuerza bruta. Tenía que usar la astucia. En un momento clave, el monstruo quedó atrapado entre dos columnas de piedra tras una embestida fallida. Teseo, agotado pero decidido, subió sobre una saliente y con un grito de guerra, saltó sobre la espalda del monstruo, clavando la espada en su cuello. El Minotauro se sacudió,
bramó, intentó aplastarlo contra los muros, pero la espada ya había hecho su trabajo. Teseo se aferró con fuerza, mientras la criatura se desplomaba pesadamente en el suelo. Rugió por última vez. El laberinto había perdido a su guardián. Teseo, ensangrentado, exhausto, siguió el hilo de Ariadna por los pasillos. Paso a paso, retrocedió por el mismo camino que había recorrido. El hilo estaba intacto. Finalmente, llegó a la entrada. Empujó las puertas. Estaban abiertas. Ariadna lo esperaba, temblando, con lágrimas en los ojos. Lo vio salir cubierto de sangre, pero vivo, y supo que todo había cambiado. No había tiempo que perder. Mientras el palacio dormía, Teseo, Ariadna y los jóvenes sobrevivientes huyeron hacia el puerto. Tomaron el barco ateniense y zarparon, dejando atrás la isla, el laberinto, al rey Minos, y todo el horror que representaba. El mar Egeo se abría frente a ellos, inmenso y azul, mientras el barco ateniense cortaba las olas rumbo a casa. La noche estaba en calma, pero a bordo, los corazones latían con fuerza. Teseo había cumplido su promesa, había entrado al laberinto y matado al Minotauro. 14 jóvenes habían sido enviados a morir, pero gracias a él y a Ariadna, muchos más se salvarían en el futuro. Durante días navegaron entre islas y costas, y mientras lo hacían, entre Teseo y Ariadna creció algo más que gratitud. Compartían el recuerdo del horror y el peso del secreto que los unía. Ella había traicionado a su padre, él había arriesgado su vida por su pueblo, y ambos eran conscientes de que, al regresar a Atenas, sus destinos ya no podrían separarse. Al menos, eso creía Ariadna. Pero los dioses griegos rara vez permitían que una historia terminara en paz. Una noche, mientras navegaban, el barco ancló en la isla de Naxos. Algunos dicen que fue para buscar provisiones. Otros, que una tormenta los obligó a desembarcar. Lo cierto es que allí ocurrió algo inesperado. Cuando Ariadna despertó al amanecer, sola en la playa, vio el barco alejándose lentamente, recortado contra la luz del sol. Teseo se había ido sin ella. ¿Por qué la abandonó? Nadie lo sabe con certeza. Hay muchas versiones. Algunos cuentan que Teseo fue advertido en sueños por los dioses de que Ariadna estaba destinada a otro y que si la llevaba a Atenas, traería desgracia. Otros afirman que, a pesar del cariño que sentía por ella, su deber con Atenas era mayor y no podía llevar consigo a la hija del enemigo. Incluso hay quienes dicen que fue simplemente cobardía o egoísmo. Lo cierto es que Ariadna, sola y traicionada, quedó llorando en las arenas de Naxos, mientras el hombre por quien lo había arriesgado todo se alejaba sin volver la vista atrás. Pero la historia no terminó mal para ella. Mientras lloraba, el destino intervino. El dios Dionisio, señor del vino, la locura y la celebración, apareció en la isla. La vio, se enamoró de su belleza y su tristeza, y la convirtió en su esposa. Le ofreció la inmortalidad, la hizo reina de los misterios y las danzas eternas. Ariadna, la mujer que había sido olvidada por un héroe, se convirtió en diosa. Teseo, por su parte, siguió navegando rumbo a Atenas, pero iba distraído, ensimismado, quizá arrepentido. Había olvidado, o simplemente no quiso recordar, la promesa que le hizo a su padre antes de partir, cambiar las velas negras por blancas y regresaba con vida. Así, el barco entró al puerto de Atenas con las velas negras ondeando, como símbolo de luto. El rey Egeo, al ver desde lo alto de un acantilado que el barco de su hijo regresaba con señales de tragedia, sintió que su mundo se derrumbaba. Creyendo que Teseo había muerto en el laberinto, no soportó el dolor. Sin esperar confirmación, se lanzó al vacío y cayó al mar, que desde entonces lleva su nombre, el mar Egeo. Teseo, al desembarcar, recibió la noticia como un golpe helado. Había salvado a su pueblo, sí, pero a un precio altísimo. Había perdido a su padre por un descuido fatal. Había abandonado a Ariadna en una isla lejana. La victoria sobre el Minotauro le trajo gloria, pero también culpa. Como muchos héroes griegos, su triunfo fue una mezcla de honor y tragedia. El laberinto fue sellado, el monstruo, destruido, pero las consecuencias de aquel encuentro resonarían por siglos.